¿Alguna vez has sentido que la vida te arrastra como un río que no puedes detener? Tus pensamientos giran, rápidos, incesantes, como si estuvieran compitiendo por un premio que nunca llega. Hay un peso en tu pecho. Tal vez ni siquiera lo notas ya, porque se ha vuelto parte de ti, como un compañero silencioso que susurra a las 3 de la madrugada. No es suficiente, sigue corriendo, sigue buscando, pero quédate aquí, solo por un instante. Respira. Este momento no te pide que seas más, que hagas más, que entiendas todo. En las próximas horas, te llevaré por un sendero antiguo, uno que los maestros Zen han recorrido durante siglos. Un camino donde la paz no es algo que alcanzas, sino algo que recuerdas. Hoy, en este primer paso, descubrirás una enseñanza que puede calmar la tormenta en tu interior, esa ansiedad que te despierta en la noche, esa voz que dice que siempre falta algo. Quédate, porque no vas a encontrar una respuesta que resuelva todo, sino un alivio, una forma de soltar el nudo que no sabías que cargabas. Imagina un estanque, pequeño, escondido en un bosque donde los árboles se inclinan como si guardaran un secreto. No es un lugar que aparecería en un mapa, no es un destino que los viajeros buscan, es solo un círculo de agua, acunado por piedras lisas, desgastadas por el tiempo, cubiertas de musgo que brilla cuando el sol las toca. Las ramas de los pinos se extienden sobre él, creando un templo natural, y a veces una hoja cae, flotando en la superficie antes de hundirse en las profundidades. Este estanque tiene algo especial. Cuando el aire está quieto, su superficie se vuelve un espejo perfecto. No solo refleja el cielo, lo sostiene, como si las nubes, las estrellas, la luna misma hubieran encontrado un segundo hogar. Hace muchos años, un joven llegó a este estanque. Sus pasos eran pesados, no solo por el polvo de los caminos, sino por el peso de sus pensamientos. Había perdido algo, aunque no podía nombrarlo. Era como un vacío que lo seguía, una sombra que no explicaba su forma. Se sentó al borde del agua, mirando su propio rostro reflejado, y lo que vio lo estremeció. No era solo su cara, eran sus ojos, cansados, buscando algo que no podían encontrar. ¿Te has visto así alguna vez? En un espejo, en un instante de silencio, cuando te preguntas quién eres detrás de todo el ruido. El joven respiró, y una brisa suave agitó el estanque. Su reflejo se rompió en 1000 pedazos, como si su vida misma se hubiera fragmentado. Esto soy yo, pensó. Pedazos que no encajan, un caos que no entiendo. Sus manos apretaron la tierra, sus hombros se tensaron, como si quisiera obligar al agua a quedarse quieta. Pero el agua no escucha órdenes, solo responde a la calma. Justo entonces, un monje anciano apareció, moviéndose tan silenciosamente que parecía parte de la niebla. Sus túnicas eran simples, del color de las nubes antes de la lluvia, y sus pies apenas rozaban las agujas de pino caídas. Se sentó junto al joven, sin decir una palabra, solo mirando el estanque. Las ondas se calmaron lentamente, y el reflejo del joven volvió a formarse, pero ahora era diferente. No porque el agua hubiera cambiado, sino porque él había dejado de pelear con las ondas. El monje habló, su voz como un murmullo del viento. El estanque no crea las nubes que refleja, solo las sostiene. Tu mente no crea la paz, solo la deja ser. El joven frunció el ceño. Había viajado lejos, cruzado montañas, leído sutras, meditado bajo la luna, buscando algo que lo completara. Había intentado ser mejor, más sabio, más fuerte, pero siempre sentía que le faltaba algo. ¿Cómo dejo de buscar?, preguntó, su voz temblando con frustración. El monje sonrió,
no con superioridad, sino con la calidez de quien conoce el peso de esa pregunta. No dejas de buscar haciendo más. Dijo, dejas de buscar cuando dejas de agitar el agua. Esto es la primera enseñanza del budismo zen. La paz no es un tesoro que encuentras al final de un mapa. No es una meta que alcanzas corriendo más rápido o trabajando más duro. Es lo que queda cuando sueltas el esfuerzo, cuando dejas de remar contra la corriente de tu propia mente. Piensa en tu día de hoy. Tal vez despertaste con una lista de tareas que parecía infinita, o con un pensamiento que no te dejaba en paz, como un zumbido que no puedes apagar. Tal vez revisaste tu teléfono antes de que tus pies tocaran el suelo y las notificaciones ya te estaban empujando hacia adelante, hacia un mañana que aún no llega. Tu mente es como ese estanque, agitada por el viento de las preocupaciones, los planes, los debería. Pero debajo de esas ondas hay una quietud que no necesita tu permiso para existir. Es tu naturaleza más profunda, esperando que la recuerdes. El joven junto al estanque no lo entendió de inmediato. Se quedó allí, mirando el agua, mientras el sol se deslizaba hacia el horizonte, pintando el cielo de púrpura y dorado. Sus pensamientos seguían girando. Si no busco, ¿cómo encuentro? Si no hago nada, ¿cómo mejoro? Pero mientras miraba el estanque, algo cambió. Cada vez que una hoja caía o una brisa agitaba el agua, las ondas venían y se iban, y el estanque siempre volvía a su quietud, no porque intentara ser quieto, sino porque esa era su naturaleza. El joven cerró los ojos y respiró, no con la urgencia de antes, sino con una suavidad nueva. Imagina esto ahora. Cierra los ojos, solo por un momento. Siente tu respiración, cómo entra y sale, cómo no necesita tu esfuerzo para continuar. Nota los pensamientos que llegan, como ondas en el agua. No los combatas, no los persigas, solo obsérvalos, déjalos pasar. Si esto te está resonando, si sientes que estas palabras están tocando algo dentro de ti, tal vez quieras quedarte un poco más. Seguir explorando este sendero tranquilo con nosotros. No necesitas entender todo ahora, no necesitas ser diferente. Solo quédate y deja que tu mente encuentre su propio ritmo, como el agua que siempre regresa a la calma. El monje le contó al joven una historia, una pequeña enseñanza dentro de la enseñanza. Había un pájaro que vivía en una rama alta, cantando al amanecer, sin preocuparse por el peso de la rama o el viento que la movía. Un día, un viajero le preguntó, ¿no temes que la rama se rompa? El pájaro, sin dejar de cantar, respondió, no pienso en la rama, solo canto. El joven sonrió por primera vez en días. No porque entendiera todo, sino porque entendió algo. La paz no está en controlar el viento o asegurar la rama, sino en cantar a pesar de ellos. Esta es la lección del estanque. Tu mente es como el agua, siempre capaz de volver a la quietud si dejas de agitarla. Pero el joven aún tenía preguntas. ¿Cómo llevar esa quietud al mundo real, donde las facturas esperan, donde las relaciones se complican, donde el tiempo nunca alcanza? El monje no respondió directamente. En cambio, señaló una flor junto al estanque, sus pétalos abiertos al sol, frágiles pero firmes. ¿Crees que la flor se preocupa por el viento? Crece porque es su naturaleza, no porque lo intenta. El joven se quedó hasta que las estrellas comenzaron a aparecer, reflejadas en el estanque como pequeños faros en la oscuridad. No resolvió sus problemas esa noche. No encontró todas las respuestas, pero algo en él se suavizó. Sus hombros, que habían estado tensos como cuerdas, se relajaron. Su respiración, que había sido corta y apresurada,
encontró un ritmo más lento. No porque hubiera ganado algo, sino porque había dejado de perderse en la búsqueda. Respira conmigo ahora, lentamente. Inhala. Siente el aire llenar tu pecho. Exhala. Deja que los pensamientos se desvanezcan como ondas que se disuelven. No necesitas forzar la calma, no necesitas perseguirla. Está aquí, en este aliento, en este momento. El joven se levantó al amanecer, con una pregunta nueva en su corazón, no sobre cómo encontrar la paz, sino sobre cómo dejar de perderla. Mientras el bosque despertaba, un pájaro cantó, una hoja cayó, y el estanque siguió reflejando el cielo, como si nada hubiera cambiado, y sin embargo todo era diferente. Pero la paz del estanque no era el final del camino, solo el comienzo. Había más que aprender, más que soltar. El joven sintió un impulso, no de correr, sino de caminar, de seguir explorando. Y mientras el sol subía, se dio cuenta de que la paz no era un lugar al que llegar, sino una forma de estar, en cada paso, en cada respiro. Si estas palabras están encontrando eco en ti, si sientes que algo se está suavizando en tu interior, tal vez quieras seguir este sendero con nosotros, ver a dónde lleva. No necesitas saberlo todo ahora, solo necesitas estar aquí, presente, respirando. El estanque te ha mostrado su quietud, pero hay más historias esperándote, más formas de recordar lo que ya eres. Quédate, porque lo que viene a continuación te llevará más profundo, a un lugar donde la paz no es solo un momento, sino un hogar que siempre ha estado dentro de ti. ¿Alguna vez te has sentido como si cargaras el mundo en los hombros, pero no supieras cómo soltarlo? Es esa tensión que no explica su origen, ese nudo que aprieta tu pecho cuando intentas ser todo para todos. Cuando la vida te pide que seas fuerte, siempre fuerte, sin doblarte jamás. Quédate aquí, solo un momento. Respira hondo, deja que el aire encuentre su camino. En este segundo paso de nuestro viaje, te contaré una enseñanza zen que no te pide ser más duro, sino más suave, más flexible, como un susurro que calma la tormenta interior. Hoy descubrirás cómo la verdadera fuerza no está en resistir, sino en ceder, en bailar con el viento en lugar de enfrentarlo. Esto no es solo una historia, es una medicina para esos días en que sientes que te estás rompiendo bajo el peso de lo que no puedes controlar. Quédate, porque lo que viene te ayudará a soltar, a encontrar paz en el movimiento mismo de la vida. Imagina un bosque antiguo, donde los árboles se alzan como guardianes silenciosos, sus raíces entrelazadas bajo la tierra, sus ramas alcanzando el cielo. En este bosque, dos figuras muy diferentes crecían lado a lado. Una era un roble majestuoso, con un tronco tan ancho que 3 personas no podían rodearlo. Su corteza estaba surcada por los años, cada grieta contando una historia de tormentas soportadas, de inviernos vencidos. Era el tipo de árbol que los aldeanos admiraban, sólido, inquebrantable, un símbolo de fuerza que nunca cedía. Junto a él, un bosque de bambú se extendía, esbelto, ligero, sus tallos verdes balanceándose con cada brisa, como si escucharan una música que el roble no podía oír. El roble miraba al bambú y, con una voz que resonaba como trueno, decía: ¿Por qué te doblas tan fácilmente? ¿No tienes orgullo? Yo resisto el viento. Me mantengo firme, soy la fuerza misma. El bambú, sin dejar de moverse, respondía con un susurro: Tal vez la fuerza no siempre es rígida, tal vez es saber cuándo ceder. ¿Te reconoces en el roble? En esos momentos en que aprietas los dientes, levantas los hombros y dices: puedo con esto, no me quebraré. Tal vez en el trabajo,
cuando aceptas otra tarea aunque estás exhausto, o en casa, cuando sigues adelante aunque tu cuerpo pide descanso. Crees que la fuerza es nunca mostrar debilidad, nunca pedir ayuda, nunca doblarte. Pero el bambú tiene algo que enseñarte, algo que el Buda entendió hace siglos. El sufrimiento no viene del dolor, sino de nuestra resistencia a él. Una noche, el cielo se oscureció con una furia que el bosque no había visto en años. No era una brisa suave, ni siquiera un viento fuerte. Era un huracán, un aullido que arrancaba hojas, que hacía temblar la tierra. Los aldeanos se escondieron en sus casas, las antorchas se apagaron y el bosque se convirtió en un campo de batalla entre la naturaleza y sus guardianes. El roble hizo lo que siempre hacía, se mantuvo firme, apretó raíces, tensó cada fibra de su tronco, como si quisiera demostrarle al viento quién era más fuerte. No me doblaré, parecía decir, no me romperé. Pero el viento era más que orgullo, más que voluntad. Con un crujido que resonó como un lamento, el roble se partió. Su tronco, que había resistido siglos, se desplomó, dejando un hueco en el bosque donde antes reinaba su grandeza. El bambú, en cambio, danzó. Sus tallos se inclinaron hasta casi tocar el suelo, siguiendo el ritmo del huracán. La lluvia los golpeó, el viento los lanzó de un lado a otro, pero no lucharon contra él. Se rindieron, se doblaron, y cuando la tormenta pasó, se levantaron de nuevo, mojados, despeinados, pero enteros. Sus raíces seguían firmes, su vida intacta. Esta no es solo una historia sobre árboles. Es sobre ti, ahora, en este momento. Piensa en las tormentas de tu vida. Tal vez una discusión que aún resuena en tu cabeza, una pérdida que te dejó tambaleando, un miedo que no te suelta. Tu mente de roble quiere resistir, quiere pelear, quiere controlar, pero cada vez que aprietas más, que te endureces, el peso crece. Sientes la tensión en tu cuerpo, los hombros rígidos, la mandíbula apretada, el estómago en un nudo. Y si la fuerza no fuera resistir, sino ceder. El Buda enseñó que el sufrimiento nace de nuestra lucha contra lo que es. El bambú lo sabe, no niega la tormenta, no finge que no es feroz. Simplemente elige moverse con ella, no contra ella. Imagina la última vez que enfrentaste algo difícil, quizás una crítica que dolió más de lo que admites. Tu mente de roble se puso a la defensiva, construyó muros, quiso demostrar que estabas en lo correcto. Pero ¿qué habría pasado si hubieras cedido? Si hubieras dicho, cuéntame más, y hubieras escuchado, no porque tuvieran razón, sino porque escuchar no te rompe, te libera. O tal vez fue un susto de salud, un diagnóstico que te asustó. Tu mente de roble quiso ignorarlo, seguir adelante, ser fuerte. Pero tu cuerpo pedía descanso, pedía suavidad. Al resistir, creaste más tormenta que la enfermedad misma. Cierra los ojos por un momento. Siente tu cuerpo ahora. ¿Dónde está la tensión? Tal vez en tu cuello, levantado como un escudo. Tal vez en tu pecho, apretado contra palabras no dichas. Respira hondo. Exhala. Deja que esos lugares se suavicen, no porque debas, sino porque puedes. Cada exhalación es un pequeño arco, una rendición suave. No te estás volviendo débil, te estás volviendo sabio. La verdadera fuerza no es nunca caer, es saber cómo levantarte. En Japón dicen, cae 7 veces, levántate 8. Pero la belleza no está solo en levantarte, sino en entender que caer no es fracaso, es el comienzo de la resiliencia. Es la vida enseñándote a bailar en lugar de resistir. El bosque de bambú siguió creciendo después de la tormenta. Donde el roble cayó, nuevas flores silvestres brotaron. Pequeños animales encontraron hogar en su tronco. Incluso en su caída, el roble dio vida.
Pero el bambú, con su flexibilidad, siguió danzando. Los aldeanos comenzaron a visitar el bosque de bambú más a menudo, no solo por su sombra, sino por su lección. La fuerza no siempre es rígida, a veces es suave. A veces es ceder. Si esta historia está tocando algo en ti, si sientes que ese nudo en tu pecho se afloja un poco, tal vez quieras seguir explorando este camino con nosotros. No necesitas ser perfecto. No necesitas tener todas las respuestas. Solo quédate, respira y deja que la flexibilidad del bambú te muestre una nueva forma de ser fuerte. Mañana, cuando la vida te pida que te endurezcas, que resistas, recuerda el bambú. Siente cómo se balancea, cómo se inclina sin romperse. Tu cuerpo ya sabe cómo hacer esto. Nota tu respiración ahora, cómo sube y baja, cómo no necesita tu esfuerzo para encontrar su ritmo. Cada aliento es un movimiento del bambú, un recordatorio de que no tienes que pelear contra el viento. Puedes moverte con él. Los aldeanos aprendieron con el tiempo. Construyeron sus casas con bambú. No con roble, porque entendieron que la flexibilidad dura más que la rigidez. Y tú, aquí, ahora, estás aprendiendo esto también. No de golpe, no con un gran destello de iluminación, sino respiro a respiro. Suavidad a suavidad. El Buda dijo: en la rendición está la libertad. No te rindes al viento, te rindes a tu propia naturaleza, a la paz que ya vive en ti. Siente tu cuerpo ahora. ¿Dónde estaba rígido cuando empezamos? ¿Sientes cómo se está suavizando? Tu respiración está encontrando más espacio. Tus músculos están recordando que no tienen que sostener el mundo. Este es el regalo de la segunda enseñanza Zen. La fuerza no está en nunca doblarte, sino en saber cómo volver a levantarte, más ligero, más sabio, más vivo. Quédate con nosotros, porque este sendero apenas comienza. Hay más historias, más formas de soltar, más formas de recordar que la paz no es un destino, sino un movimiento, un baile que ya sabes cómo seguir. ¿Alguna vez has sentido que tu mente está tan llena que no cabe nada más? Como si cada pensamiento, cada preocupación, cada plan fuera una piedra que cargas, hasta que el peso te hace olvidar cómo caminar ligero. Quédate aquí, respira conmigo. En este tercer paso de nuestro viaje, te invito a descubrir una enseñanza Zen que no te pide agregar más a tu vida, sino soltar, vaciar, hacer espacio. Hoy aprenderás que la paz no llega cuando acumulas respuestas, sino cuando dejas ir lo que ya no necesitas. Esta es una medicina para esos momentos en que tu cabeza parece un mercado abarrotado, donde las voces de lo que deberías ser, lo que deberías hacer, no te dejan escuchar el silencio que ya eres. Quédate, porque lo que viene te ayudará a encontrar un espacio interior donde la calma respira libremente, sin esfuerzo, sin lucha. Imagina una cabaña en lo alto de una montaña, sencilla, hecha de madera pulida por el tiempo, con un tejado que parece inclinarse en reverencia al cielo. El humo se eleva suavemente desde una chimenea y un pequeño jardín crece junto a la entrada, con flores que no piden nada más que existir. Hace muchos años, un joven erudito llegó a esta cabaña, buscando al maestro Zen del que todos hablaban. Había estudiado durante años, llenado su mente con libros, filosofías, prácticas. Podía recitar sutras de memoria, debatir las 4 nobles verdades, meditar durante horas sin moverse. Pero algo faltaba. La paz lo eludía, como agua que se escurre entre los dedos. ¿Te suena familiar? Ese sentimiento de que no importa cuánto aprendas, cuánto hagas, la calma siempre parece estar un paso más allá. El erudito llegó exhausto, sus pies doloridos por el largo camino, su mente aún más cansada por las preguntas que cargaba.
El maestro lo recibió en la puerta. Un anciano con ojos que parecían reírse de todo, incluso de la seriedad del joven. «Bienvenido», dijo, su voz tan tranquila como el crujir de las hojas secas. «Debes estar cansado. Ven, tomemos té». El erudito, ansioso, comenzó de inmediato. «Maestro, he estudiado los textos antiguos, he meditado en cuevas, he asistido a retiros con grandes maestros. Conozco el camino del Buda, pero la paz no llega. ¿Qué me falta? ¿Qué debo aprender?». El maestro no respondió. Solo señaló una mesa baja de madera, donde una tetera humeaba suavemente. El erudito, impaciente, se sentó, esperando una gran revelación, una enseñanza secreta que lo cambiara todo. Pero el maestro no habló de sutras ni de iluminación. En cambio, tomó una taza pequeña de arcilla y comenzó a verter té. El líquido ámbar llenó la taza, primero hasta la mitad, luego hasta los bordes. Pero el maestro no se detuvo. El té siguió fluyendo, derramándose sobre la mesa, goteando al suelo, manchando las ropas del erudito. «¡Maestro, para!», exclamó el joven, saltando hacia atrás. «La taza está llena. No cabe más». El maestro dejó la tetera con suavidad, sus ojos brillando con esa risa silenciosa. «Exactamente», dijo. «Tú eres como esta taza, tan lleno de lo que crees saber, de tus ideas, tus preocupaciones, tus certezas. ¿Cómo puede entrar la paz si no hay espacio?». El erudito se quedó en silencio, quizás por primera vez en años. Sus palabras, siempre listas para debatir, se desvanecieron. Había esperado una lección profunda, pero en cambio recibió una taza desbordada y una verdad simple. Su mente estaba demasiado llena. Esta es la tercera enseñanza Zen. La paz no se encuentra agregando más, sino vaciando. Piensa en tu propia taza ahora. ¿Qué la llena? Tal vez preocupaciones sobre el mañana, como un correo electrónico que no respondiste o una conversación que sigues repitiendo en tu cabeza. Tal vez arrepentimientos del pasado, cosas que desearías haber dicho o hecho de otra manera. O quizás creencias sobre quién eres. No soy suficiente. Debería ser más exitoso. Nunca lo lograré. Estos pensamientos son como té viejo, frío, amargo, que has olvidado que puedes derramar. El Buda llamó a esto la mente del principiante, no una mente vacía de conocimiento, sino una que sostiene las cosas con ligereza, que no se aferra, que deja espacio para lo nuevo. El erudito no entendió de inmediato. Pasó los primeros días en la cabaña frustrado, su mente dando vueltas como un pájaro atrapado. Esto es una pérdida de tiempo, pensó. Podría estar leyendo, meditando, buscando respuestas. Pero el maestro no le dio más palabras. En cambio, lo invitó a barrer el suelo de la cabaña. Al principio, el erudito lo hizo con prisa, pensando en el significado profundo de la tarea, componiendo ensayos mentales sobre la humildad, pero el maestro solo sonrió y dijo: «No pienses en barrer, solo barre». Día tras día, barrieron juntos. El sonido de la escoba contra la madera se volvió un ritmo, un latido suave. El erudito comenzó a notar cosas: la textura de la madera, el polvo danzando en un rayo de luz, el silencio entre cada movimiento. Sus pensamientos, que antes corrían como un río desbocado, empezaron a calmarse, no porque los forzara, sino porque dejaron de ser tan importantes. Siente esto ahora. Respira profundamente. Inhala, exhala. Nota los pensamientos que llegan, como nubes cruzando el cielo. No los persigas, no los empujes.
Solo déjalos pasar. ¿Sientes el espacio que aparece? Ese espacio es tu taza vaciándose, no para siempre, sino por ahora, lo suficiente para dejar entrar la calma. El maestro y el erudito prepararon comidas juntos, cortando verduras con cuidado, como si cada zanahoria fuera una ofrenda. Al principio, el erudito quiso hablar de la filosofía del comer, del desapego, de los sutras, pero el maestro solo cortaba, sus manos moviéndose con una precisión que no necesitaba palabras. Con el tiempo, el erudito se encontró absorto en el sonido del cuchillo contra la tabla, en el color brillante de las zanahorias, en el aroma de la tierra que aún llevaban. Sus teorías se desvanecieron, reemplazadas por el milagro simple de estar presente. En nuestra vida moderna, hemos olvidado cómo vaciarnos. Nos despertamos con alarmas que nos arrancan del sueño. Revisamos notificaciones antes de que el día comience. Llenamos nuestras mentes con ruido antes de que tengan chance de respirar. Pero tu cuerpo recuerda cómo estar vacío. Lo sabía cuando eras niño, cuando podías mirar una mariposa durante minutos, completamente absorto, sin pensar en nada más. Lo sabía en el útero, flotando en una calma perfecta, sin un solo pensamiento. Lo sabe ahora, aunque tu mente siga parloteando, diciendo, esto no funciona, o tengo demasiado que hacer. Cierra los ojos por un momento. Siente el peso de tu cuerpo, cómo descansa contra la superficie donde estás. Nota los sonidos a tu alrededor, tal vez el zumbido suave de un ventilador, el canto lejano de un pájaro, o el silencio mismo. No necesitas apagar tus pensamientos, solo dejar que floten, como hojas en un río. Si estas palabras están tocando algo en ti, si sientes que un pequeño espacio se está abriendo en tu interior, tal vez quieras seguir aquí, explorando este camino tranquilo con nosotros. No necesitas ser diferente. No necesitas entenderlo todo. Solo quédate y deja que tu taza se vacíe, un respiro a la vez. El erudito se quedó con el maestro varios días. Una noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, el maestro sirvió té otra vez. Esta vez se detuvo justo antes de que la taza se llenara. «Ahora hay espacio», dijo, sonriendo. El erudito tomó la taza y por primera vez probó el té de verdad. No como una idea, no como una metáfora, sino como un sabor simple, cálido, vivo. Era el mismo té que había bebido antes, pero él era diferente. Su mente, antes abarrotada, ahora tenía espacio para recibir. El Buda dijo, al final solo importan 3 cosas: cuánto amaste, cuán gentilmente viviste y cuán elegantemente dejaste ir lo que no era para ti. Esta es tu práctica ahora, soltar, no los pensamientos mismos, sino el apego a ellos. Deja que las preocupaciones del mañana floten, que los arrepentimientos del ayer se disuelvan. Respira y siente cómo tu taza se hace más ligera. No necesitas resolver tu vida hoy, no necesitas llenar el vacío. El vacío es sagrado, es el espacio donde la paz puede entrar. El erudito dejó la cabaña cambiado, no porque hubiera aprendido algo nuevo, sino porque había dejado ir algo viejo. Sus amigos lo notaron al instante. «¿Qué te enseñó el maestro?», preguntaron. Él sonrió. Sirvió té y se detuvo en el momento justo. «Me enseñó a dejar de verter», dijo. «Tú también estás aprendiendo esto, aquí, ahora. Cómo dejar de agregar ruido, cómo dejar de llenar tu mente con más. Siente ese espacio que crece, esa amplitud que no necesita explicación. El camino sigue y hay más historias esperándote, más formas de vaciar tu taza, más formas de recordar que la paz ya está en ti, esperando a ser descubierta. Quédate, porque lo que viene te llevará aún más cerca de ese silencio que siempre ha sido tuyo».
¿Alguna vez has sentido que las preguntas en tu cabeza son más pesadas que las respuestas que buscas? Esas dudas que te despiertan en la noche, girando sin fin, como un pájaro atrapado en una jaula que no ves. ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué significa mi vida? ¿Alguna vez encontraré la paz? Quédate aquí. Respira profundamente. Deja que el aire encuentre su lugar en ti. En este cuarto paso de nuestro viaje, te llevaré a una enseñanza zen que no te da respuestas, sino algo más liberador: el permiso de no necesitarlas. Hoy descubrirás que la paz no está en resolver el misterio de la vida, sino en descansar en su silencio, en escuchar algo más profundo que las palabras. Esta es una medicina para esos momentos en que tu mente se enreda en preguntas imposibles, cuando el esfuerzo de entenderlo todo te agota más que la vida misma. Quédate, porque lo que viene te ayudará a soltar la necesidad de saber, a encontrar calma en el espacio entre las preguntas. Imagina un monasterio antiguo, escondido en un valle donde las montañas se alzan como guardianes, sus picos tocando las nubes. El aire huele a pino y tierra húmeda, y el silencio es tan denso que parece vivo, como si el mundo contuviera la respiración. En este monasterio vivía un joven monje llamado Tenzin, cuyo corazón ardía con un deseo feroz: entender. No le bastaba con meditar, con estudiar los sutras, con seguir las reglas del templo. Quería comprender el núcleo de la existencia, el porqué de todo. Meditaba hasta que sus piernas se entumecían, leía hasta que sus ojos ardían, practicaba hasta que la práctica misma se convertía en otra forma de esfuerzo. Pero la paz, esa claridad que buscaba, seguía siendo un horizonte lejano, siempre un paso más allá. ¿Te reconoces en Tenzin? En esas noches en que tu mente da vueltas, buscando respuestas a preguntas que no puedes articular. Tal vez es un ¿por qué me siento así? O un ¿qué debo hacer ahora? Tal vez es el peso de no saber si estás en el camino correcto, si alguna vez serás suficiente. Tenzin sentía eso, y su ansia lo consumía. Una mañana, mientras el sol pintaba de dorado las paredes del monasterio, Tenzin se acercó a su maestro, un anciano cuya presencia era tan tranquila que parecía fundirse con el aire. «Maestro», dijo, su voz temblando de urgencia, «he meditado, he estudiado, he practicado, pero la iluminación no llega. ¿Qué debo hacer?» El maestro lo miró con ojos que parecían ver más allá de las palabras, más allá de la ansiedad de Tenzin. No respondió con una lección, ni con un sutra. En cambio, le dio un acertijo. No uno con una solución clara, sino uno diseñado para romper la mente que busca resolverlo todo. «Tenzin», dijo, su voz suave como la niebla que abraza las montañas. «¿Cuál es el sonido de una mano aplaudiendo?» Tenzin parpadeó, seguro de que había oído mal. «¿Te refieres al sonido de dos manos?», preguntó. «No», respondió el maestro sonriendo. «Una mano. ¿Qué sonido hace?». Tenzin se quedó inmóvil, su mente girando como un remolino. Intentó todo lo que sabía. Dio una palmada contra su pecho, pero el maestro negó con la cabeza. Agitó la mano en el aire, produciendo un silbido, pero el maestro dijo: «Eso no es una mano sola». Chasqueó los dedos. Y el maestro sonrió, pero dijo: «Eso sigue siendo dos cosas encontrándose». Tenzin se sintió atrapado, como si el acertijo fuera una puerta cerrada sin llave. ¿Conoces esa sensación? Cuando la vida te lanza preguntas que no tienen respuesta. ¿Por qué me pasó esto? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuándo me sentiré completo? Y son enigmas que tu mente ataca como si fueran ecuaciones. Pero cada intento de resolverlas solo crea más ruido.
Tenzin pasó días con el acertijo, despertándose en la noche con nuevas teorías, corriendo al maestro con ideas filosóficas. «El sonido es el silencio», dijo una vez. «El sonido es todo», intentó después. «El sonido no existe», propuso finalmente. Pero cada vez el maestro respondía con un suave «no». «Deja de intentar ser astuto», dijo al fin. «La respuesta no está en tu pensamiento». Esto es lo que el Buda entendió. Algunas preguntas no están hechas para ser resueltas, sino para disolver al que las pregunta. Tenzin estaba agotado. Su mente, como un pájaro golpeándose contra una jaula. Seguía luchando, buscando, analizando. Pero algo comenzó a cambiar, no de golpe, sino como el hielo que se agrieta en primavera. Tenzin dejó de buscar la respuesta y empezó a sentir la pregunta. Se sentó en el jardín del monasterio, mirando las nubes moverse lentamente, escuchando el viento susurrar entre los pinos. Una mañana, mientras el amanecer bañaba el valle en tonos de ámbar, una hoja cayó de un árbol, girando en silencio hasta tocar el suelo. Tenzin la observó, completamente absorto, sin pensar, solo mirando. Y en ese momento, algo se abrió en él. No entendió el acertijo con su mente, sino con algo más profundo. El sonido de una mano no era un sonido, era el silencio que contiene todos los sonidos, el espacio entre los pensamientos, la presencia que escucha sin juzgar. Esta es la cuarta enseñanza Zen. La paz no está en las respuestas, sino en el espacio, antes de que las preguntas se formen. Piensa en tu propia mente ahora. ¿Qué preguntas te persiguen? Tal vez son grandes como ¿cuál es mi propósito? Tal vez son pequeñas como ¿qué olvidé hacer hoy? Nota cómo tu mente las agarra, las gira, las analiza, como si resolverlas te diera paz. Pero, ¿y si la paz no estuviera al otro lado de la respuesta? ¿Y si estuviera aquí, en este momento, en el silencio que sostiene tus preguntas? Respira conmigo ahora. Inhala. Siente el aire llenar tu cuerpo. Exhala. Deja que los pensamientos floten, como nubes que no necesitas atrapar. No tienes que resolver nada ahora. No tienes que entenderlo todo. Solo quédate aquí, escuchando el silencio entre estas palabras, sintiendo la presencia que no necesita explicación. Tenzin comenzó a notar cosas que antes ignoraba. El crujir de las hojas bajo sus pies, el aroma de la tierra después de la lluvia, el ritmo de su propia respiración. El silencio ya no era vacío, estaba vivo, lleno de una calma que no necesitaba palabras. Una noche, mientras las estrellas brillaban como faros en el cielo, Tenzin corrió al maestro, pero cuando llegó, no tenía nada que decir. ¿Cómo explicas el silencio? ¿Cómo describes el espacio? Solo levantó una mano y sonrió. El maestro asintió, sus ojos arrugados por la alegría. Ahora lo escuchas, dijo. Siente esto ahora. Más allá de mi voz, más allá de tus pensamientos, hay algo más. Un espacio que no pide nada, que no necesita pruebas, que no necesita ser ganado. Es el sonido de una mano. El silencio que contiene todo. En tu vida diaria, estás constantemente aplaudiendo con dos manos, acción y reacción, problema y solución, deseo y logro. Todo hace ruido, todo crea ondas, pero la paz vive en una mano, en ser sin hacer, en saber sin pensar. Si estas palabras están tocando algo en ti, si sientes que un espacio se abre en tu interior, tal vez quieras seguir aquí, explorando este silencio con nosotros. No necesitas resolver tu vida ahora, no necesitas respuestas para estar en paz.
Solo quédate, respira y deja que el silencio haga su trabajo. Tenzin siguió en el monasterio, pero algo había cambiado. Sus meditaciones ya no eran una lucha por alcanzar algo. Sus estudios ya no eran una carrera por entender. Comenzó a vivir en el espacio entre las preguntas, en el silencio que no necesitaba llenar. Y con el tiempo, los monjes más jóvenes acudían a él, con sus propias preguntas urgentes, su propia ansia de saber. Tenzin los miraba con compasión, recordando su propia lucha. ¿Puedes escuchar el silencio entre tus palabras?, les preguntaba. ¿Puedes sentir el espacio entre tus pensamientos? Ese espacio es donde vive la paz, en la pausa entre respiraciones, en el instante entre el sueño y la vigilia. Estás tocando ese espacio ahora. Con cada exhalación, con cada momento que dejas de perseguir. Tu mente podría seguir susurrando sus preguntas, pero no tienes que correr tras ellas. Déjalas flotar, como hojas en un río, mientras descansas en el agua que las sostiene. El Buda señaló una vez a la luna y dijo: «Mis enseñanzas son como un dedo que apunta a la luna. No te fijes en el dedo, o perderás la gloria del cielo». Tu mente quiere analizar el dedo, medir el ángulo, debatir el gesto. Pero esta noche, solo por esta noche, estás empezando a ver la luna, el silencio que contiene todo, la paz que no necesita explicación. Quédate con nosotros, porque este camino sigue abriéndose, llevándote más profundo, hacia un lugar donde las preguntas se disuelven y lo que queda es simplemente tú, entero, presente. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una historia que no puedes dejar de contar? Una historia sobre lo que salió mal, sobre lo que perdiste, sobre lo que debería ser diferente. Esas palabras que repites en tu mente, como un guión que no escribiste pero sigues recitando, te atan a un pasado que no puedes cambiar y a un futuro que no puedes controlar. Quédate aquí, respira lentamente, siente cómo el aire se mueve sin que lo fuerces. En este quinto paso de nuestro viaje, te invito a una enseñanza zen que no te pide reescribir tu historia, sino soltarla, dejar de juzgar cada momento como bueno o malo y simplemente dejar que la vida fluya. Hoy descubrirás que la paz no está en saber cómo termina el cuento, sino en vivirlo con curiosidad, sin aferrarte a un final que aún no conoces. Esta es una medicina para esos días en que tu mente etiqueta todo: éxito, fracaso, bendición, maldición, y te agota con su necesidad de definirlo todo. Quédate, porque lo que viene te ayudará a soltar las historias que pesan, a encontrar calma en la incertidumbre, a confiar en el flujo de la vida misma. Imagina una aldea al borde de un valle, donde las montañas se alzan como centinelas, sus cimas perdiéndose en las nubes. Los campos se extienden en ondas verdes, movidos por el viento, y el río murmura secretos que solo los árboles entienden. En esta aldea vivía un granjero, no rico, no pobre, solo lo suficiente. Sus días eran simples: levantarse con el sol, trabajar la tierra, comer bajo el cielo abierto, descansar cuando las estrellas aparecían. Tenía un caballo, fuerte y leal, que araba sus campos y llevaba sus cosechas al mercado. Era su compañero, su sustento, su orgullo. Una mañana, el granjero despertó y encontró la cerca rota. El caballo había desaparecido, sus huellas perdiéndose hacia las montañas donde los caballos salvajes corrían libres. Para cuando el sol alcanzó su punto más alto, toda la aldea lo sabía. Los vecinos se reunieron meneando la cabeza, sus voces llenas de lástima. «¡Qué desgracia!», decían. «Sin tu caballo, ¿cómo ararás? ¿Cómo llevarás tus cosechas? Esto es un desastre». El granjero miró hacia las montañas, donde las huellas de su caballo se desvanecían en la niebla.
Se quedó en silencio un momento. Luego dijo, con una calma que desconcertó a todos: «Tal vez sí, tal vez no». Los vecinos se miraron, confundidos. ¿Qué clase de respuesta era esa? Su medio de vida se había ido, y él actuaba como si nada hubiera pasado. Pero el granjero no se apresuró a lamentarse. Remendó la cerca con manos firmes, no con frenesí, sino con la calma de quien sabe que perder y reparar son partes del mismo ciclo. ¿Te reconoces en esto? En cómo tu mente etiqueta todo al instante. Una oportunidad perdida es un fracaso, un cambio inesperado es una maldición. Piensa en la última vez que algo no salió como esperabas. Tal vez perdiste un trabajo, una relación terminó, un plan se derrumbó. Tu mente corrió a escribir el final. Esto es terrible, nunca me recuperaré. Pero, ¿y si la historia no ha terminado? ¿Y si solo estás en el comienzo de algo que no puedes ver? 3 días después, el sonido de cascos despertó a la aldea. El caballo del granjero regresó, pero no venía solo. 3 caballos salvajes, jóvenes y fuertes, lo seguían, entrando al corral como si siempre hubieran pertenecido allí. Los vecinos, que antes lloraban su desgracia, ahora celebraban. ¡Qué fortuna increíble!, exclamaron. Has triplicado tu riqueza, eres el hombre más afortunado del valle. El granjero alimentó a los 4 caballos. Sus movimientos tan serenos como siempre. Tal vez sí, tal vez no, dijo, y siguió con su trabajo. Piensa en tu propia vida, ese momento que creíste desastroso. ¿A dónde te llevó? Tal vez un trabajo que no conseguiste abrió la puerta a algo inesperado. Tal vez una relación que terminó dejó espacio para un nuevo comienzo. La mente quiere etiquetar todo, pero la vida no sigue nuestras etiquetas. El Buda enseñó que el sufrimiento viene del apego, no solo a las cosas, sino a las historias que contamos sobre ellas. Queremos saber si estamos ganando o perdiendo, como si la vida fuera un juego con un marcador. Pero el granjero sabía algo diferente. La vida es un río, y no puedes controlar su curso, solo puedes fluir con él. Una semana después, el hijo del granjero, joven y lleno de energía, decidió domar a uno de los caballos salvajes. Era un animal magnífico, pero indómito, con ojos que brillaban como si guardaran el espíritu de las montañas. El joven montó, el caballo se encabritó, y en un instante, el hijo fue arrojado al aire. Cayó con un golpe seco, y el sonido de un hueso rompiéndose resonó en el campo. Su pierna estaba fracturada, el tipo de herida que tarda meses en sanar, que cambia cómo caminas, cómo vives. Los vecinos volvieron, sus rostros ahora cargados de pesar. ¡Qué tragedia!, dijeron. Tu único hijo, justo antes de la cosecha, puede que nunca vuelva a caminar bien. Esos caballos salvajes fueron una maldición. El granjero atendió a su hijo con manos suaves, preparando cataplasmas de hierbas, ajustando la férula, llevando sopa tibia. Cuando le preguntaron por esta desgracia, miró a su hijo, vivo, respirando, presente. Tal vez sí, tal vez no, dijo, y siguió cuidándolo. Siente esto ahora. ¿Qué en tu vida sientes roto? Tal vez es una confianza que se quebró, un sueño que se estrelló, un plan que no resultó. Tu mente quiere declarar el final, llamarlo tragedia, cerrar el libro. Pero, ¿y si la historia sigue? ¿Y si estás solo en el comienzo de algo más grande? Respira hondo, exhala lentamente. Nota cómo tu cuerpo descansa, cómo no necesita tus etiquetas para seguir. Cada exhalación es un dejar ir, un soltar las historias que te atan. No necesitas saber cómo termina todo ahora, solo necesitas estar aquí, presente,
dejando que la vida se desarrolle. Poco después, la guerra llegó al valle. Soldados entraron a la aldea con órdenes claras. Todos los jóvenes sanos debían marchar a la batalla. Las familias lloraron mientras sus hijos, hermanos, esposos eran llevados a un destino incierto. Pero cuando los soldados vieron al hijo del granjero con su pierna rota, negaron con la cabeza y pasaron de largo. Los vecinos, con lágrimas aún frescas, miraron al granjero con asombro. Su pierna rota lo salvó, susurraron. Lo que llamamos maldición fue su protección. El granjero no dijo nada. Sus ojos mantenían esa calma profunda, esa aceptación que no necesitaba palabras. Tal vez sí, tal vez no. Esta es la quinta enseñanza Zen. La paz no está en controlar la historia, sino en dejar de juzgarla. La vida no es buena ni mala, es solo vida, fluyendo, cambiando, sorprendiéndote si le das la oportunidad. Piensa en algo que ahora sientes como una pérdida, una puerta que se cerró, una oportunidad que se desvaneció. ¿Estás seguro de que fue solo una pérdida? ¿O podría ser una protección, un desvío hacia algo que aún no ves? Siente tu respiración ahora. Inhala. Deja que llene tu pecho. Exhala. Deja que las etiquetas se disuelvan. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas saber a dónde lleva. Solo quédate, respira y deja que el río de la vida te lleve. El granjero vivió muchos años más. Su hijo sanó, se casó, tuvo hijos que montaban los caballos salvajes como si hubieran nacido para ello. Los caballos, una vez vistos como maldición, se convirtieron en la base de un negocio próspero. Pero el granjero nunca se jactó de su suerte, nunca se lamentó de sus pérdidas. Vivía con una calma que no dependía de las etiquetas. Y cuando los jóvenes de la aldea venían a él, buscando sabiduría, él sonreía y decía: «No tengo respuestas, solo paciencia para no saber. Estás aprendiendo esto ahora, en cada respiro, en cada momento que dejas de etiquetar». Tu mente podría querer correr, querer definir, querer controlar. Pero puedes dejarla descansar, puedes dejarla fluir. El camino sigue y hay más historias esperándote, más formas de soltar, más formas de descubrir que la paz no está en el final de la historia, sino en el espacio donde dejas de escribirla. ¿Alguna vez has sentido que la vida te empuja a ser alguien que no reconoces? Como si cada día te pusieras una máscara, no porque quieras, sino porque el mundo parece exigirlo. Sé más fuerte, más exitoso, más perfecto. Pero debajo de esa máscara hay una voz suave, apenas audible que susurra: ¿dónde estoy yo en todo esto? Quédate aquí, respira profundamente, deja que el aire encuentre su lugar sin que lo fuerces. En este séptimo paso de nuestro viaje, te invito a una enseñanza Zen que no te pide ser más, sino ser menos, no en valor, sino en esfuerzo, en pretensiones, en todo lo que te aleja de quien realmente eres. Hoy descubrirás que la paz no está en convertirte en alguien nuevo, sino en regresar a tu rostro original, a esa esencia que siempre ha estado contigo, esperando a que la recuerdes. Esta es una medicina para esos momentos en que sientes que has perdido el rumbo. Cuando la vida parece un laberinto y tú estás buscando una salida que ya llevas dentro. Quédate, porque lo que viene te ayudará a soltar las capas que no necesitas, a encontrar calma en la simplicidad de ser, sin adornos, sin máscaras. Imagina un templo antiguo, escondido en un claro donde los árboles forman un círculo perfecto, como si la naturaleza misma hubiera decidido crear un santuario. El tejado del templo está cubierto de musgo, sus paredes de madera desgastada por siglos de lluvia y sol. Dentro, el aire es fresco, impregnado del aroma de incienso y silencio.
En este templo vivía una monja joven llamada Hana, cuyo corazón estaba inquieto. No por falta de fe, sino por un anhelo profundo de encontrar su verdadero ser. Había entrado al templo buscando respuestas, creyendo que la iluminación era algo que podía alcanzar con suficiente esfuerzo. Meditaba al amanecer, barría los suelos hasta que brillaban, estudiaba los sutras hasta que las palabras se grababan en su mente. Pero cuanto más hacía, más sentía que algo le faltaba. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Quién soy realmente? ¿Es esto todo lo que soy? ¿Cómo sé si estoy en el camino correcto? ¿Te suena familiar? Ese sentimiento de estar corriendo tras una versión de ti que nunca alcanzas, de mirar al espejo y preguntarte si el reflejo es realmente tuyo. Hana vivía atrapada en esa búsqueda, y cada día sentía que el peso de sus esfuerzos crecía, como una mochila llena de piedras que cargaba sin saber por qué. Una tarde, mientras el sol se filtraba por las rendijas del templo, Hana se acercó a su maestra, una anciana cuya presencia era tan serena que parecía fundirse con el aire. «Maestra», dijo, su voz temblando de urgencia, «he meditado, he estudiado, he trabajado sin descanso, pero no encuentro mi verdadero ser. Siento que me estoy perdiendo en el esfuerzo. ¿Qué debo hacer?». La maestra la miró con ojos que parecían ver más allá de las palabras, más allá de la inquietud de Hana. No respondió con un sermón ni con un consejo. En cambio, señaló una estatua de madera en el templo, una figura sencilla del Buda, tallada con tal delicadeza que parecía respirar. «Mírala», dijo la maestra. «Antes de ser esta estatua, fue solo un bloque de madera. El escultor no agregó nada, solo quitó lo que sobraba. Tu verdadero ser no es algo que encuentras añadiendo más, sino algo que descubres al soltar lo que no eres». Hana frunció el ceño, confundida. Había pasado años tratando de construir algo, de ser más sabia, más pura, más iluminada. ¿Cómo podía ser que la respuesta estuviera en soltar? La maestra sonrió, como si pudiera escuchar los pensamientos de Hana. «Ven», dijo, «caminemos». Salieron al claro, donde el sol pintaba sombras danzantes en la hierba. La maestra señaló un arroyo que corría junto al templo, su agua clara reflejando el cielo. «Mira el agua», dijo. «No intenta ser un río, no se esfuerza por llegar al mar, solo fluye, y en su flujo es todo lo que necesita ser». Hana se sentó junto al arroyo, escuchando su murmullo suave, viendo cómo las hojas caían y eran llevadas por la corriente sin resistencia. Por un momento, cerró los ojos y respiró, dejando que el sonido del agua llenara su mente. Pero sus pensamientos volvieron, insistentes. «¿Cómo sé quién soy? ¿Cómo sé si estoy haciendo lo correcto?». La maestra, aún a su lado, no respondió directamente. En cambio, tomó una pequeña piedra del suelo y la arrojó al arroyo. La piedra creó ondas, pequeñas al principio, luego más grandes, hasta que se desvanecieron y el agua volvió a su calma. «¿Ves?», dijo la maestra. «La piedra no cambia el arroyo. Las ondas vienen y van, pero el agua sigue siendo agua. Tus pensamientos, tus esfuerzos, tus dudas son como esa piedra, no cambian lo que eres». Esta es la séptima enseñanza Zen. Tu verdadero ser no necesita ser construido, solo necesita ser descubierto. No eres las máscaras que te pones para complacer al mundo, no eres las historias que te cuentas sobre tus fracasos o tus logros. Eres el arroyo, siempre fluyendo, siempre completo, incluso cuando las ondas de la vida lo agitan. Piensa en tu día de hoy. Tal vez despertaste sintiendo que tenías que ser alguien más productivo, más exitoso, más amable. Tal vez te miraste al espejo y pensaste,
No estoy donde debería estar. Pero, ¿y si no necesitas estar en ningún otro lugar? ¿Y si ya eres suficiente, no por lo que haces, sino por lo que eres? Respira conmigo ahora. Inhala. Siente cómo el aire llena tu pecho sin que lo fuerces. Exhala. Deja que los pensamientos sobre quién deberías ser se disuelvan, como ondas que se desvanecen en el agua. No necesitas ser más, no necesitas ser diferente, solo necesitas ser aquí, ahora, sin esfuerzo. Hannah no entendió de inmediato. Pasó días junto al arroyo, observando el agua, escuchando su canto. Al principio, su mente seguía luchando, buscando una gran revelación, una señal de que había encontrado su verdadero ser. Pero la maestra no le dio más palabras. En cambio, la invitó a trabajar en el jardín del templo, arrancando hierbas, regando flores, sintiendo la tierra entre sus dedos. No pienses en el jardín, dijo la maestra, solo toca la tierra. Hannah lo intentó, pero su mente seguía corriendo. ¿Qué significa esto? ¿Es esto el camino? Pero con el tiempo, algo cambió. Mientras arrancaba una hierba, notó la suavidad de la tierra, el calor del sol en su espalda, el canto de un pájaro lejano. Por un momento, no era una monja buscando iluminación. No era una estudiante buscando respuestas. Era solo Hannah, presente, viva, completa. Siente esto ahora. Cierra los ojos por un instante, si quieres. Nota el peso de tu cuerpo, cómo descansa contra la superficie donde estás. Escucha los sonidos a tu alrededor, tal vez el zumbido de un ventilador, el murmullo del viento o el silencio mismo. No necesitas ser alguien más ahora. No necesitas alcanzar nada. Eres el arroyo, fluyendo sin esfuerzo, completo sin añadir nada. Si estas palabras están tocando algo en ti, si sientes que una capa se está desprendiendo, tal vez quieras seguir aquí, explorando este sendero con nosotros. No necesitas entenderlo todo. No necesitas ser perfecto. Solo quédate, respira y deja que tu verdadero ser se revele, no por esfuerzo, sino por quietud. Hannah comenzó a vivir de manera diferente en el templo. Sus meditaciones ya no eran una lucha por alcanzar algo. Barría los suelos sin pensar en el significado, comía su arroz sin analizar la filosofía del hambre. Una noche, mientras las estrellas brillaban sobre el claro, la maestra la llamó al templo. Encendió una vela, y su luz bailó en las paredes de madera. «Mira la llama», dijo. «No intenta ser más brillante, no intenta ser eterna, solo arde, y en su ardor es todo lo que necesita ser». Hannah miró la llama, y por primera vez, no buscó un significado. Solo miró, y en ese mirar sintió algo nuevo. No era una monja, no era una estudiante, no era una buscadora. Era solo Hannah, y eso era suficiente. El Buda dijo, no necesitas convertirte en nada, porque ya eres todo. Esta es tu práctica ahora. Soltar las capas, las máscaras, las historias que te dicen que no eres suficiente. Respira hondo, exhala lentamente. Siente cómo cada exhalación te acerca a tu rostro original. A esa esencia que no necesita esfuerzo, que no necesita aprobación. Estás aquí, ahora, y eso es todo lo que se necesita. Los días de Hannah en el templo se volvieron más ligeros. Los monjes más jóvenes notaban algo en ella, una calma que no podían explicar. ¿Qué encontraste?, le preguntaban. Ella sonreía, barría el suelo y decía, no encontré nada, solo dejé de buscar. Estás aprendiendo esto ahora, en cada respiro. En cada momento que dejas de añadir capas. Tu mente podría querer correr,
querer construir, querer ser más. Pero puedes dejarla descansar, puedes dejarla ser. El camino sigue y hay más historias esperándote, más formas de soltar, más formas de recordar que no necesitas convertirte en nadie, porque ya eres todo lo que necesitas ser. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo te arrastra como un río que no puedes detener? Los días pasan, rápidos, implacables, y tú estás atrapado en la corriente, persiguiendo momentos que se escapan, lamentando los que ya se fueron. Hay un anhelo en tu pecho, una sensación de que la vida se mueve demasiado rápido, de que no estás realmente aquí, viviendo, sino solo corriendo tras un instante que nunca agarras. Quédate aquí, respira lentamente, siente cómo el aire entra y sale, sin prisa, sin lucha. En este séptimo paso de nuestro viaje, te invito a una enseñanza zen que no te pide controlar el tiempo, ni detenerlo, ni llenarlo de más logros. Hoy descubrirás que la paz no está en el pasado que extrañas ni en el futuro que planeas, sino en este momento, el único lugar donde la vida realmente sucede. Esta es una medicina para esos días en que sientes que el tiempo te roba, cuando la mente está en cualquier lugar menos aquí, cuando la vida parece deslizarse entre tus dedos. Quédate, porque lo que viene te ayudará a anclarte en el ahora, a encontrar calma en el latido simple de este instante, sin necesitar nada más. Imagina un pueblo pequeño, acunado por colinas donde los sauces se inclinan como si rezaran al viento. El cielo es un lienzo de nubes suaves y el aroma de la hierba recién cortada llena el aire. En este pueblo vivía un hombre llamado Kael, un relojero conocido por su precisión. Sus manos eran magia pura. Podía reparar los mecanismos más delicados, hacer que los relojes cantaran el paso del tiempo con una exactitud que asombraba a todos. Pero Kael no era feliz. Cada tic de sus relojes le recordaba lo que había perdido. Los días de su juventud, las risas de su infancia, los momentos que no volverían. Pasaba las noches despierto, mirando las estrellas, preguntándose dónde se había ido el tiempo. Si tan solo pudiera detenerlo, pensaba, o al menos alcanzarlo. ¿Te reconoces en Kael? En esa sensación de que el tiempo se escapa, de que no estás viviendo lo suficiente, amando lo suficiente, siendo lo suficiente. Tal vez te levantas cada mañana con una lista mental de lo que debes hacer. Y cuando el día termina, sientes que no hiciste nada que realmente importara. O tal vez miras atrás y piensas en lo que pudiste haber dicho, en las oportunidades que dejaste pasar, en los momentos que no abrazaste. Kael vivía así, atrapado entre el pasado que lamentaba y el futuro que temía. Una tarde, mientras el sol se hundía en tonos de ámbar y púrpura, Kael cerró su taller y caminó hacia las afueras del pueblo, donde un templo zen se alzaba, pequeño, humilde, con un tejado que parecía besar el cielo. Había oído hablar de un maestro que vivía allí, un anciano que no prometía respuestas, pero cuya presencia hacía que el mundo pareciera más lento, más suave. Kael llegó al templo con el corazón acelerado, no solo por el camino, sino por el peso de sus preguntas. «Maestro», dijo, casi sin aliento, «el tiempo se me escapa. Corro, reparo, pero nunca tengo suficiente. El pasado me pesa, el futuro me asusta. ¿Cómo encuentro paz cuando todo se mueve tan rápido?» El maestro, un hombre de cabello blanco como la nieve y ojos que parecían contener el cielo entero, lo miró con una calma que detuvo a Kael en seco. No respondió de inmediato. En cambio, lo invitó a sentarse en un cojín frente a un pequeño altar, donde una vela ardía con una llama tan quieta que parecía eterna. «Mira la vela», dijo el maestro, su voz como un murmullo de río. «¿Dónde está ahora?»
Kael parpadeó, confundido. «Está aquí», respondió. «¿Y ahora?», preguntó el maestro un momento después. «Sigue aquí», dijo Kael, frunciendo el ceño. El maestro sonrió. «El tiempo no es algo que pierdes, porque nunca lo tuviste. Solo tienes esto, este momento, esta llama». Kael no entendió. Había pasado su vida midiendo el tiempo, contando segundos, alineando engranajes para que nunca se desviaran. ¿Cómo podía el tiempo no ser algo que se pierde? El maestro señaló un cerezo fuera del templo, sus flores rosadas temblando en la brisa. «Mira el árbol», dijo. «¿Está pensando en las flores que cayeron ayer? ¿Está planeando las que crecerán mañana? Solo florece, ahora». Kael miró el cerezo, y por un momento el mundo se detuvo. Las flores no se apresuraban, no se lamentaban. Solo estaban allí, abiertas, vivas, completas. Pero su mente volvió a correr. «Eso es fácil para un árbol», dijo. «Yo tengo responsabilidades, facturas, sueños. No puedo simplemente sentarme y mirar flores». El maestro no discutió. En cambio, lo llevó al jardín del templo, donde un sendero de piedras conducía a un estanque lleno de carpas doradas. «Camina por el sendero», dijo el maestro, «pero pisa solo una piedra a la vez». Kael comenzó a caminar, pero su mente seguía acelerada. Pensaba en el reloj que dejó a medio reparar, en la cena que debía preparar, en los años que se habían ido. Tropezó, casi cayendo. «Tu mente está en 10 piedras a la vez», dijo el maestro. «Pero solo puedes pisar una. Vuelve a la hora». Kael intentó de nuevo, más despacio. Puso un pie en una piedra, sintió su rugosidad, su solidez. Luego dio otro paso, notando cómo la grava crujía bajo su peso, cómo el aire tocaba su piel. Por un momento, no había pasado, no había futuro. Solo había una piedra, un paso, un instante. Esta es la séptima enseñanza Zen. La paz no está en atrapar el tiempo, sino en vivirlo. Un momento a la vez. Piensa en tu día de hoy. Tal vez te despertaste ya pensando en lo que tenías que hacer, en lo que no hiciste ayer, en lo que podría salir mal mañana. Tu mente es como un relojero frenético, intentando alinear los engranajes de la vida. Pero la vida no es un reloj, es un cerezo, un sendero, una llama. No necesita ser controlada, solo necesita ser vivida. Respira conmigo ahora. Inhala. Siente cómo el aire llena tu pecho. Fresco, vivo. Exhala. Deja que los pensamientos sobre ayer y mañana se disuelvan. Este momento es todo lo que tienes, y es suficiente. Nota el peso de tu cuerpo, cómo descansa donde estás. Escucha los sonidos a tu alrededor. Tal vez el murmullo de un ventilador, el canto de un pájaro, el silencio que sostiene todo. No necesitas correr tras el tiempo, porque ya estás aquí, en el único lugar donde la vida sucede. Kael se quedó en el templo varios días. Al principio, su mente seguía saltando, como un niño inquieto, al pasado, al futuro, a todo lo que no podía controlar. Pero el maestro lo guiaba de vuelta, con paciencia infinita. «Barre el patio», decía. Kael barría, y al principio su mente seguía corriendo. ¿Esto me llevará a la paz? ¿Cuánto tiempo tomará? Pero el maestro lo interrumpía. «No pienses en barrer, solo barre». Kael comenzó a notar la escoba, el ritmo de sus movimientos, el polvo levantándose como pequeñas nubes. Por un momento, no había nada más. Ni pasado, ni futuro, solo el patio, la escoba, el ahora. Luego, el maestro lo llevó a alimentar a las carpas en el estanque.
Kael esparcía el alimento, observando cómo los peces subían a la superficie, sus escamas brillando como joyas bajo el sol. ¿Están pensando en la comida de ayer?, preguntaba el maestro. ¿Están planeando la de mañana? Kael sonreía, empezando a entender. Los peces comían, nadaban, existían, y eso era suficiente. Siente esto ahora. Cierra los ojos, si quieres, y respira. Nota cómo tu cuerpo sabe estar en este momento, sin que le digas qué hacer. Tu corazón late, tus pulmones se llenan, tu piel siente el aire. No necesitas controlar esto, no necesitas planearlo. Estás aquí, vivo, completo. Si estas palabras están tocando algo en ti, si sientes que el tiempo se vuelve más suave, más lento, tal vez quieras seguir aquí, explorando este sendero con nosotros. No necesitas atrapar la vida, no necesitas correr tras ella. Solo quédate, respira y deja que este momento sea suficiente. Kael comenzó a llevar el templo a su vida diaria. En su taller, ya no veía los relojes como enemigos que marcaban lo que perdía. Cada tic era un recordatorio. Este momento, este ahora. Reparaba con calma, notando el brillo del metal, el clic de los engranajes encajando. En casa, comía con su familia, y en lugar de pensar en el día siguiente, saboreaba el arroz, escuchaba las risas de sus hijos. La vida no se volvió más lenta, pero él sí. No porque controlara el tiempo, sino porque dejó de pelear con él. El Buda dijo: el pasado ya no es, el futuro aún no es, solo el presente es real. Estás tocando ese presente ahora, con cada respiro, con cada instante que dejas de correr. Tu mente podría querer saltar, querer planear, querer lamentar, pero puedes traerla de vuelta, suavemente, a esta piedra, a este paso, a este ahora. Kael dejó el templo cambiado, no porque hubiera detenido el tiempo, sino porque había aprendido a vivirlo. Los aldeanos notaron su calma, su sonrisa ligera. ¿Qué aprendiste?, preguntaban. Él señalaba el cielo, las nubes, el momento. Aprendí a estar aquí, decía. Estás aprendiendo esto ahora, en cada exhalación, en cada pausa. El camino sigue, y hay más historias esperándote, más formas de anclarte en el ahora, de descubrir que la paz no está en el tiempo que persigues, sino en el momento que ya tienes.